En las cajas de los juegos de mesa uno suele encontrar tres símbolos importantes. Un símbolo de tiempo en relación a cuánto dura aproximadamente una partida, la edad sugerida para cada juego y también la cantidad de jugadores. Y la cantidad de jugadores suele ser un factor un tanto discutible en relación a cuál es el número ideal de jugadores para este juego. Por eso yo creo que se agradece cuando aparecen juegos que tienen un número específico de jugadores y el juego está hecho para esa cantidad de jugadores, como por ejemplo París, la ciudad de las luces, o la Cité de la Lumière, que se diría en francés, pero está pronunciándolo bien. Es un juego hecho para 2 jugadores, fue editado y traído al español recientemente por Devir. Bastante bueno, bastante interesante, bastante llamativo también visualmente, así que vamos a revisarlo. Dentro del contexto de juego estamos intentando iluminar diferentes edificios en el año 1889, cuando las lámparas de gas empezaron a ser reemplazadas por las lámparas de luz y la electricidad empezaba a hacerse cada vez más conocida. Entonces tiene sentido que la caja sea estéticamente de ese estilo, que incluso el manual tenga esta especie de diario, así que les va a encantar desde un principio. Y la verdad es que el manual es bastante simple. Algunas explicaciones con los componentes. Lo que más se centra también tiene que ver con las postales que vamos a estar utilizando. Algunas restricciones, las 2 fases, una buena ejemplificación y después el contenido. Lo que yo hice personalmente, que me gusta hacer bastante también, es separar los componentes de acuerdo a cómo vienen sugeridos dentro de la caja en bolsas más pequeñas y otras formas. Entonces, por ejemplo, como es un juego para 2 jugadores, bueno, tenemos una bolsita para cada jugador, acompañada también de la luna o del sol, dependiendo de quién va a jugar con quién. Pero el sol para el naranjo, la luna para el azul. Aquí vienen las postales. Aquí tenemos algunos elementos extra, que son los que vienen acompañados o no de algunas de las postales. No siempre se van a usar todos. De hecho, hay una tirada, digamos, de postales, de 8 postales, que son las sugeridas para una primera partida, que son las que vamos a estar explicando en este video, pero ustedes pueden combinarlas como quieran. Y que de hecho tienen una identificación para que la puedan identificar bastante bien. Pero miren qué belleza de postales. De hecho no tengo recuerdos de haber visto un elemento tan vistoso visualmente y que sea parte del juego. Si la ven por el reverso, ahí parece una postal. Y básicamente esta estrella de aquí nos dice que se sugiere que esta sea una de las 8 postales que vamos a estar utilizando al principio del juego. Y que tienen que ver con todo Francia de finales de... o acercándose, mejor dicho, al 1900. Hay hartas postales muy bonitas. Con los edificios yo confieso que me confundí un poco al principio, porque vi que tenemos jugador azul, jugador naranjo, y yo dije, ah, mira, hay edificios naranjos, edificios azules. Pero había unos edificios verdes, entonces no entendí muy bien cómo era que funcionaba. Y la verdad es que los edificios no tienen dueño de por sí, sino que uno los va a ir pidiendo durante el juego y se los va a ir ganando con un pequeño símbolo que uno va a poner después encima, y ahí eso indica que ese edificio es mío, sea del color que sea. Por ejemplo, no habría ninguna interferencia en que el naranjo se ponga sobre un edificio azul. Una pequeña confusión que uno puede estar acostumbrado un poco a cómo funcionan algunos juegos, pero aquí se explica bastante bien. Esto es una chimenea, y si se fijan, este es un edificio visto desde arriba. Edificio visto desde arriba, que tiene 2 niveles. No sé si se alcanza a ver bien ahí en la cámara, pero ahí tiene 2 niveles. Entonces se le entrega el set a cada jugador. Y una cosa que también me encanta de estos juegos, o de este tipo de juegos, o en los juegos en general, es que se use la caja como parte del juego, aprovechando todo el espacio. Perfecto. Lo que tenemos que hacer entonces es entregar el set a cada jugador, que son 8 losetas, que lo vamos a estar explicando enseguida, sus edificios, algunas fichas. Cada jugador va a tener eso, y vamos a disponer en el escenario 8 postales. Y las postales van a estar volteadas, y vamos a tener 2 acá, 2 acá, 2 al otro costado. Vamos a usar, como decía, las que tienen la estrella para identificar que son las iniciales. Esta, que son los poderes obviamente un poco más simples. Una vez que uno ya lo juega puede irlas mezclando como estime más conveniente. Ahí tenemos las 8.
Entonces para el seteo lo que tenemos que hacer ahora es dejar sobre cada postal la pieza que le corresponda. Por ejemplo, vamos a sacarlas todas de acá. Tenemos esta pieza que dice que es una ampliación para un edificio que tiene la postal por aquí. Entonces vamos a tomar esa pieza que es esta y la dejamos aquí encima. Para que el jugador cuando le corresponda, vamos a dejarte un poquito parece. A ver, por aquí quizás se va a ver mejor. Ahí sí, perfecto. Después vamos a alejarlo un poco para acercarnos aquí a esto, para que lo puedan ver bien. Pero si se fijan, ahí está la postal con esa pieza encima. Esta, por ejemplo, tiene esta pieza de aquí y así. Ese es el seteo básico. Esta es una pieza morada, tenemos un artista también y una bailarina, pero en este caso vamos a usar solamente el artista que está por aquí. Esta es una farola, que también vamos a dejar acá. Esa es para después, esa es para después, esta es para después, así que estamos ok. Cada loseta, cada una de las 8 losetas que se le entregó a cada jugador, tiene 3 posibles colores. Color naranjo, color azul y color morado. La idea es que vamos a estar poniendo estas piezas sobre esta villa de aquí, disponiéndolas a través de todo el escenario en la forma que yo estime conveniente, formando después un cuadrado de 4×4. 4 hacia acá, 4 hacia acá, total de 16, por eso ambos jugadores tienen 2. ¿Qué es lo que debiese hacer yo aquí? Debiese disponer de cierta forma estas losetas para que yo pueda poner sobre los espacios que me corresponden los edificios que después voy a ir sacando. Entonces, por ejemplo, si quisiese poner este edificio más adelante y yo soy el jugador naranjo, lo que podría hacer sería disponerlas de cierta forma para que yo pueda después poner este edificio. La ventaja que tenemos, y donde empieza también un poco la dificultad, es que las moradas pueden ser utilizadas por ambos jugadores, mientras que las naranjas solamente pueden ser usadas por mi jugador naranjo o mi oponente jugador azul. Entonces yo técnicamente no podría poner esta pieza aquí, por ejemplo, porque estoy tapando una azul, nada que ver. Esto debe ir aquí. Estoy tapando 3 de las naranjas y una de las moradas. Por ende, podría ir ahí. Pero los edificios van a ponerse después, al final, cuando todo esto ya esté dispuesto. ¿Qué es lo que yo quiero hacer en este juego? Que mis edificios se iluminen por la mayor cantidad de farolas posibles, porque eso me va a entregar puntaje. El puntaje va a ser entregado por la cantidad de lados del edificio que estén siendo iluminados, multiplicado por la cantidad de cuadrados que tenga ese edificio. Entonces, por ejemplo, si dejaba este aquí, está siendo iluminado por una farola, que es la que tengo aquí, entonces 1×4, 4 puntos. Supongamos que esta loseta había sido puesta así, entonces, si bien la farola está aquí cerca, no lo está iluminando porque no está en contacto con ninguno de los lados. Distinto podría ser si es que yo hubiese puesto esta aquí. Entonces aquí tengo un lado iluminándola, pero aquí tengo otro lado iluminándola. Entonces serían 2×4, 8 puntos. Y así es que uno va a ir ganando puntaje. Si pusiese este aquí, por ejemplo, van a ser 1, 2, 3 por 4 y así. Si tuviese 2 farolas por el mismo lado, vamos a estar contando solamente una. Con que esté uno de los lados iluminados, ya es suficiente. ¿Dónde viene lo difícil? La planificación de dónde va a ir qué edificio y al mismo tiempo qué edificio voy a poner. Porque va a ser bastante complejo irse ordenando de acuerdo a lo que pongo yo y pone mi oponente. Así que esa particularidad le va a dar un toque bastante rejugable a este juego, porque es bastante impredecible. Se determina un jugador inicial de manera aleatoria. Cada uno de los jugadores va a disponer sus losetas, las va a revolver. Voy a dejar aquí. Y este juego se divide en 2 fases. La fase 1 es la fase de colocación de losetas de adoquines, que son estas, y adjudicación de edificios. O sea, nos vamos a adjudicar los edificios que tenemos aquí disponibles, que tienen que estar al alcance de todos los jugadores. Que insisto, no tienen dueño, son para cualquiera de los jugadores que los vaya reclamando. ¿Dónde está lo interesante? Los edificios que pida y que no sean colocados después aquí en la ciudad me van a restar puntaje, y me van a restar harto puntaje. Así que aquí también la ambición tiene que regularse un poco. ¿Cómo funciona el turno? Se elige de manera aleatoria el jugador inicial. Dentro de las reglas se sugiere que empieza la persona que perdió la partida anterior de París, lo cual vuelve a insistir con el toque de rejugabilidad. Y supongamos que va a ser el jugador azul. Cada uno de los jugadores siempre va a tener una loseta en su mano, que va a tener ahí disponible.
Entonces, en su turno tiene dos opciones: colocar la loseta que tiene en su mano o reservar una ficha de edificio. Supongamos que el jugador azul quiere jugar una loseta, va a jugar esta loseta y ya debiese estar pensando más o menos dónde jugarla para su conveniencia. Pensando que la caja está así, está recién empezando. Esta iluminación, por ejemplo, si la dejo aquí en la esquina, no sería quizá una muy buena jugada. Quizá tengo más probabilidades de dejarla hacia acá. Y aquí está la pieza roja, así que vamos a dejar hacia la esquina esa roja y ahí quedó. Perfecto. Ese fue su turno, robo la loseta para tener siempre una en su mano. Y después juega el jugador naranjo. El jugador naranjo tiene esta loseta en su mano. Quizá va a querer construir por aquí, va a querer construir por aquí, va a querer construir por aquí para entorpecer al otro. Va a decidir ese jugador y la va a ir ubicando. Y robo 9 loseta. Seguimos en la fase 1. El jugador tiene la opción de retirar un edificio o jugar una loseta. Supongamos que retira un edificio, va a retirar este para después y lo va a dejar ahí. Y así se va a desarrollar el juego toda la fase 1. Las postales todavía no las miramos, van a ser para después. Y cada jugador también tiene 4 de estas fichas. Y esas fichas son los indicadores para las postales que vamos a estar utilizando. Así que fase 1, colocación de adoquines, losetas de adoquines, perdón, y reclamar edificios. Supongamos que este jugador reclamó estos, el juego fue avanzando, este jugador fue un poco más ambicioso y retiró varios edificios. Estas losetas se pusieron de alguna forma, vamos a ponerla totalmente aleatoria, solamente para el ejemplo, para que puedan aprender a jugarlo ustedes. La primera persona que se queda sin losetas, evidentemente ya no puede hacer la acción de pedir losetas. Y tiene dos opciones: pedir un edificio o pasar simplemente. Porque recuerden que los edificios que se quedan en su poder que no hayan sido puestos aquí, le va a restar puntaje. Así que puede decir paso simplemente y el otro jugador puede seguir jugando. O va a también llegar a un punto donde se le van a acabar sus losetas, va a dejar de pedir edificios y pasamos a la segunda fase. La segunda fase es de colocación de edificios. Pero también vamos a hacer aquí esta pelea por algunas postales. Y las postales básicamente son algunas excepciones o algunas habilidades especiales que nos van a permitir puntuar más o nos van a permitir salvarnos de algunas excepciones. Pensando en cómo fueron dispuestas las farolas y así. Vamos revisando algunas. Por ejemplo, esta postal es bastante simple. Si yo la pido, me llevo esta pieza morada y la puedo poner sobre alguna de las otras piezas. Por ejemplo ahí, por ejemplo ahí. No tiene ningún sentido ponerla evidentemente en alguno de mis colores. Lo que yo quiero hacer es bloquear a mi oponente para yo poder usar esa loseta ahora. Esta, bastante buena por cierto. No voy a perder puntaje por edificios que quede al final del juego. Bastante positivo. Pensando en que si fui muy ambicioso, quizá me quedé con muchos edificios. Así que podría servirles. Esta es una pequeña ampliación de un edificio que puede ser ubicada en cualquier lado. Por ejemplo, el jugador azul tenía jugada esta pieza aquí. Y en este caso, por ejemplo, está siendo eliminado este edificio por esta. Pero va a pedir esta pequeña ampliación. Y ahora este edificio, que es un poco más grande, está también siendo iluminado por esta de acá. Aquí, por ejemplo, tenía originalmente 5 puntos, porque tenía una farola y un edificio de 5 cuadrados. Pero ahora que tiene una ampliación, tiene 6 y una farola nueva. Ahora son 12 puntos. Bastante bueno. Esta cuenta como un edificio de 2 cuadrados también, bastante bueno. Si es que quiero poner en algún espacio que no está muy abierto, que digamos, o no tengo mucha opción. Y también está tentador para poder ser iluminado al menos por una farola, así que también. Esta me permite cambiar uno de los edificios que había elegido por uno que haya quedado en la reserva. Este quizás es un poquito más poderoso, pero también un poco más complicado porque podría beneficiar también a mi oponente. Es una farola. Y lo que yo puedo hacer es ponerla sobre una farola que ya esté, pero esta farola ahora ilumina no solamente los cuadrados que están al lado, sino que hasta 2 cuadrados. Entonces, en lugar de iluminar aquí, aquí, aquí y aquí, ahora está iluminando aquí, 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 aquí y un cuadrado para allá, un cuadrado para acá, otro acá y otro acá. Entonces, ilumina bastante. Por iluminar bastante, insisto, podría llegar a perjudicarme si es que le estoy beneficiando mucho a mi oponente. Así que podría ser quizá una buena idea jugar en una esquina, hacia donde me fui arrancando. Pero también está la opción. El pintor es un poco más distinto, porque esto después se va a llenar de edificios. Me voy a saltar la regla de construcciones solamente para el ejemplo del pintor. Supongamos que este edificio quedó aquí, este edificio quedó acá.
acá. Este quedó acá. Yo puedo poner al pintor en alguno de estos pasajes que quedaron, por ejemplo. Lo voy a poner aquí. Y el pintor me va a dar puntaje por la cantidad de farolas que estén en ese sector. Son 2 puntos por cada farola, entonces serían 2, 4, 6 o 8 puntos. Porque está en este sector de aquí. Que se forma una especie de pasillo, entrada, no lo sé. Estoy inspirando al pintor a que pueda pintar esto. La idea obviamente es ponerlo en el lugar más iluminado. Esta postal bastante interesante también, porque me va a permitir poner edificios sobre una farola. Evidentemente la regla de construcción me impide poner edificios sobre las farolas, pero gracias a esta podría y eventualmente perjudicar a mi oponente. Así que también puede servir. Con esta postal quiero explicar algo importante, sí, con respecto a esta segunda fase. Porque algunas postales son de uso inmediato, pero otras postales tienen que esperar un poco un turno. Por ejemplo, esta le vas a poner un indicador de acción sobre ella para indicar que tú la usaste, la das vuelta, y en el turno posterior, cuando tú construyas, es que vas a poder ponerla sobre una farola. Porque en esta segunda fase tú tienes dos opciones: poner un edificio de tu reserva o utilizar una de las postales. Entonces ahí también va a variar un poco en el juego, en el sentido de cómo vas a llevar esta estrategia a cabo de qué hago primero. ¿Pido postales y después construyo? ¿O construyo primero y después veo qué postales me quedaron? Porque el tema de la puntuación también va a ser bastante complicado. Son varias formas de puntuar, pensando en que son varios edificios. Entonces ahí uno tiene que ir decidiendo más o menos qué le conviene y qué no le conviene. Uno de los puntos complejos de dominar de París tiene que ver con esta división en dos fases que se hace durante el juego, donde tenemos por un lado la fase de recolección de edificios y la colocación de losetas, mientras que recién en la próxima fase tenemos la colocación de edificios. Entonces es frecuente toparse con que uno empezó a armar una estrategia en base a ciertos edificios que tenía en mente, pero ya cuando llegó a la segunda fase, a pesar de ser un juego relativamente corto, no está muy seguro de si esa pieza va a realmente caber ahí, o cuando sacó la pieza, dónde fue que pensé que iba a poner esta pieza cuando la saqué. Y es bastante frecuente eso. Algunos quizá lo vean como un plus, otros lo podrían ver como un problema, pero yo creo que es parte fundamental de lo que es el juego, que finalmente es un juego de estrategia a la hora de poner tus edificios y armarte más o menos de cierta forma y poder responder al desafío que te entrega tu oponente. Pensando que aquí lo fundamental tiene que ver con la ubicación de los edificios en las piezas moradas. Sabiendo que en las piezas naranjas no vas a poder utilizarlas si es que eres el jugador azul, o viceversa, si eres el jugador naranjo no puedes usar las azules, ahí uno empieza a pelearse más por las moradas. Ahí también uno siempre está muy atento en los edificios que tiene el otro jugador, dónde podría llegar a ubicarlos, pero son tantas las opciones y son tantas las posibilidades a la hora de ubicar un edificio que es frecuente toparse con esa pequeña dificultad de preguntarse dónde era que iba a poner este edificio. Así que ahí, para que lo puedan tener presente más o menos al principio. Vamos a hacer nuevamente el ejemplo donde ya cada uno construyó con todos sus edificios. Y recuerden también, muy importante, vamos a ir haciendo por turno para que no se genere un desorden. Jugador 1, por ejemplo, que tenía este edificio en su reserva, lo va a dejar aquí y le pone una de sus farolas sobre ella para que se sepa que esa es de él. Después, jugador naranjo va a tomar esta pieza, va a ver dónde la puedo ubicar, la puedo ubicar aquí, por ejemplo, va a tomar una de sus farolas y la va a dejar encima. Y así vamos a ir poniendo edificios. Y recuerden, también está la opción: o poner edificio o reclamar alguna de las postales. Quizá, por ejemplo, este jugador va a reclamar esta postal, entonces esta se da vuelta, la dejamos ahí, la ampliación la va a poner ahí. Después este jugador de acá va a jugar este edificio, va a buscar dónde más o menos podría tener espacios iluminados, pero donde se le permita construir también, porque... Ups, farola que cayó. O sea, chimenea. Aquí empieza un poco lo complicado. ¿Dónde pongo esta pieza para que sea iluminada y que tampoco me interfiera en el otro? Por ejemplo, la puedo poner aquí sin ningún problema. Pero este tipo de piezas son harto más complicadas. Debiese planificar mejor dónde es que la voy a ubicar. Esta para el azul, por ejemplo, dónde ubicarla, empiezo a buscar más o menos qué espacios tengo con azul y con morado. Aquí, por ejemplo, encontré un lugar súper bueno, porque está iluminado por 2 farolas, así que me va a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 2, 12 puntos. Y obviamente siempre recuerden este bonito de aquí. Entonces así vamos a determinar después quién tiene qué puntaje, sumando los edificios que tengo iluminados. Recuerden, un multiplicador por cada espacio, o por cada lado, mejor dicho, del edificio que esté siendo iluminado.
por la cantidad de espacios que está ocupando cada uno de esos edificios. Y los espacios son cada cuadrado que encuentra cada uno. Después también tengo otra forma de puntuar, bastante buena, que me va a dar puntaje muy parecido a lo que es la ruta más larga en Ticket to Ride, para que las dos personas puntúen. Voy a puntuar los edificios míos que estén conectados, sumando la cantidad de cuadrados que estén siendo incorporados por cada uno de esos edificios. Supongamos que el azul, por ejemplo, había jugado esta acá. Supongamos que puede, solamente para el ejemplo. Ahí. Y el naranjo había jugado esta acá. Insisto, me estoy saltando hartas normas, pero solamente para explicar el ejemplo. Ustedes cuando jueguen, fíjense bastante bien estas reglas de construcción, donde se puede y donde no se puede. En este caso, jugador naranjo tiene un edificio conectado aquí, 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 así que suma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos. Porque sus edificios conectados suman esa cantidad en cuadrados. Mientras que el jugador azul acá tiene solamente estos dos edificios conectados. Este de aquí, si bien tiene esa ampliación, no alcanzó a conectarse con el otro. Esta esquina de aquí no cuenta como una conexión. Por ende tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos. Aquí viene lo difícil. Cada edificio que no fue puesto en la ciudad me va a restar 3 puntos. Entonces, si es que yo pensé en acumularme edificios para después ver bien más o menos cuál me sirve, cuál no me sirve, cuál me cabe, cuál no me cabe, no es una muy buena idea. A no ser que te vayas a la segura y pidas esta postal. Pero te va a ocupar un turno y corres el riesgo de que tu oponente lo ocupe antes que tú. Si es que vio que tu intención era esa, entonces puedes sumar harto puntaje, pero si te quedaste con 3 edificios pendientes ya son 9 puntos menos. Así que no es muy buena opción. Y la otra forma de puntuar es que también algunas farolas te dan puntaje, como por ejemplo... Algunas postales, perdón, te dan puntaje como por ejemplo el pintor. El pintor que te da 2 puntos por cada farola que esté en el sector donde él se encuentra. Y ahí sumamos el puntaje. Y eso es París, así de simple.